Bueno, hola, mi nombre es Mateo Medina y hoy les vengo a presentar y hablar sobre el texto del exministro Rafael Pardo Rueda, La guerra sin fin, una nueva visión sobre la lucha contra las drogas. Bueno, el señor Rafael Pardo Rueda, y para ponernos un poco en contexto, ha sido más, una de las personas que más ha estado involucrada dentro de este aspecto de lo que vendría siendo el estudio, el análisis, las investigaciones y sobre todo estando en las esferas del alto gobierno en la implementación de, digamos, estrategias contra esta lucha, contra, bueno, redundantemente, en esta guerra que se ha venido implementando en los últimos, digamos, 30 años, 40 años, a partir de el fenómeno o el auge que se ha venido presentando en el consumo, producción y también el expendio de sustancias que a la luz de las principales potencias podrían ser a la luz de ellos un detonante de muchos conflictos sociales y que a razón de eso se debería o se ha venido implementando una lucha frontal, categórica, sistemática y auspiciada, protagonizada por la principal actual potencia económica actualmente y política que vendría siendo, bueno, los Estados Unidos. Colombia, eh, desde su posición geoestratégica y hablando un poco de geopolítica, está ubicada en un punto neurálgico, estratégico, en un punto central, en un punto de producción en el trópico que facilita el cultivo, que facilita, digamos, mantenerse a espaldas de la legalidad, que permite, bueno, por también su topografía, su geografía particular, que sea de difícil acceso para las autoridades hacer un control, digamos, exhaustivo. Aparte de ello, la ubicación em, global le permite tener acceso a los dos océanos que en base a eso tendría la oportunidad de expandir su negocio o digamos traficar mm, en unas vías que son muy, digamos, no sé cómo decirlo, estratégicas, o digamos que son unas vías que son de fácil em, alusión del control. Voy a explicar. Colombia al estar ubicado en el norte de Sudamérica y al tener el acceso a los dos océanos, le permite entonces estar cerca de lo que vendría siendo las islas del Caribe para, por ese lado, entrar a los Estados Unidos y por el otro lado salir a las Europas y a Asia. Bueno, Colombia mm, ha sido el principal o el país que más ha tenido este flagelo, este fenómeno de la producción y el expendio, la masificación en el mundo de, la, de las drogas. Y esto le ha generado, digamos, muchas consecuencias eh, que a la luz moral o a la luz, digamos, ética, le ha generado muchos perjuicios. La problemática del autor en este texto entonces se basa principalmente en darle al Estado colombiano, y no solo al Estado colombiano, sino al mundo, un regalo. Y ese regalo es una posibilidad de salir de este flagelo, de salir de esta problemática de una manera organizada, de una manera pacífica, de una manera que, digamos, se solucione o se pacifique esta problemática y que de una u otra forma todo el conglomerado, digamos, social, estatal y internacional tengan
ciertas ventajas. ¿Qué ha pasado últimamente? Que, y el autor, bueno, lo expone en su texto, es que este, este fenómeno, o digamos, esta, mm, esta problemática ha venido siendo atacada por mucho tiempo y evidentemente, según las cifras, según las estadísticas, los análisis de los expertos, las investigaciones y todo lo que, bueno, se ha estudiado sobre el caso, se ha demostrado empíricamente que esta lucha, esta guerra y, bueno, todas las consecuencias que trae esta guerra han sido prácticamente en vano, porque si bien vemos diariamente en los noticieros, en las emisiones, en la prensa que la policía incautó en los aeropuertos, en los puertos, en aguas internacionales, bueno, etcétera, cargamentos de toneladas y toneladas, bueno, de sustancias alucinógenas ilegales, eh, no es posible, mediante esta estrategia, según las cifras y según las estadísticas, disminuir el consumo y por ende disminuir la oferta que, bueno, se, se ha demostrado que existe. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de países como Colombia eh, reciben una problemática, una guerra, un conflicto protagonizado por potencias como la de Estados Unidos que, bueno, nos dan, digamos, recursos económicos, recursos bélicos para atacarla, pero de una u otra forma nos dejan con el problema de que entonces ellos nos exigen una disminución, pero ellos no atacan directamente el consumo que se genera en esos países. Entonces, nosotros, y lo dice el señor Pardo, ponemos los muertos, ponemos las víctimas, ponemos eh, a los militares, bueno, a toda la fuerza institucionalizada del Estado, a atacar un flagelo que, bueno, no demuestra tener una repercusión positiva en la sociedad colombiana y mucho menos en la comunidad internacional, pero que demuestra generar efectivamente y evidentemente el efecto contrario a lo que se espera. Sí, el mundo ha emprendido una guerra desde hace tanto tiempo que se esperaría uno que esa guerra o esté a punto de acabarse, ya sea que lo gane el narcotráfico o la fuerza institucionalizada. Y evidentemente esa guerra a cifras o a momentos como hoy no demuestra tener un fin cerca. Y bueno, eso de una u otra forma se refleja en el título del libro que es La guerra sin fin, que es una guerra que desde hace mucho tiempo se sabe que está perdida. Bueno, pasando como a la parte de ventajas y desventajas que, bueno, el autor propone, digamos que una de las principales ventajas, o bueno, empecemos por las desventajas. Una de las principales desventajas, entonces, que propone el autor y su principal proposición, entonces, en este texto sería la legalización o la institucionalización del control y del trato como un problema de salud pública para tener regulación, para tener beneficios económicos y, bueno, entre otras cosas. Pero empezando por las desventajas, eh, en mi opinión, la legalización, bueno, de este tipo de sustancias puede que al principio mm, sea un shock y te genere muchas críticas, pero al igual que como pasó con la legalización del alcohol y del tabaco, digamos que sería un problema
que degeneraría en la descomposición del núcleo familiar, porque, bueno, y es evidente que cuando una persona empieza a tener una dependencia de este tipo de sustancias, lo primero que le ocurre a esta persona es, bueno, deteriorar el entorno familiar, deteriorar la armonía, la moral, eh, si así nos queremos referir a, a lo que, bueno, este problema podría generar dentro de el individuo también, que sería una dependencia del mismo y que lo desconectaría de muchos ambiciones, de muchos proyectos de vida que se podría llegar a tener simplemente porque eh, el Estado la legalizó y listo. Entonces yo voy y la consumo porque puedo. No, y esto, en mi opinión, no se debería ver así. Pero pasando a las ventajas, es evidente que hay muchas ventajas. Eh, Entre ellas la reactivación económica. Bueno, ¿por qué? Si el Estado regula este tipo de negocio, este tipo mm, sí, de negocio, le podría poner un gravamen de, de impuestos, al igual que como ocurre con el alcohol y como ocurre con el cigarrillo. Entonces, digamos que si al Estado tener cierto monopolio, ¿sí? de, mm, de este tipo de distribución, podría llegar a tener una recompensación económica y un goce, un fruto de este negocio y que, bueno, si de una u otra forma el Estado lo legaliza, el principal factor que se debe tomar en cuenta sería el gravamen del producto para que sea costoso para el consumidor y desincentivar, digamos, su consumo. Por otro lado, la legalización de este tipo de drogas reduciría el hacinamiento carcelario. ¿Por qué? Las personas que, digamos, están dedicadas al negocio de distribución y eh, de consumo en varios casos, digamos que está tipificado por la ley como ilegal. Entonces, muchos son capturados y puestos a pagar penas en cárceles por dedicarse a este negocio. La legalización reduciría pues, significativamente y si tomamos en cuenta las cifras de las personas que están en cárceles por este tipo de fenómenos, digamos que sí habría una ayuda eh, en esta problemática del hacinamiento carcelario que hay que tomar muy en cuenta hoy en día y más que se ve la debilidad en muchos aspectos del Estado y que esa es una bomba de tiempo, una bola de nieve que cada día crece más y que de una u otra forma podría generar a futuro más problemas que los que se pretendería solucionar. Seguridad ciudadana. La, mm, la legalización de este tipo de productos generaría mayor percepción de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque las personas al ya no estar en la necesidad de tener que acudir a formas ilícitas de expendio y consumo, sino que ya pueden fácilmente acercarse a un establecimiento regulado por el Estado eh, para adquirir este tipo de productos, digamos que se reduciría los que se conocen como jíbaros, los, los pandilleros, las personas que se dedican a este tipo de distribución y que, bueno, generan mucha inseguridad porque digamos que lo que pretenden es eh, cuidar, por así decirlo, su negocio y, y sí, muchas veces de forma pues muy violenta. Entonces, la seguridad ciudadana, digamos que es un punto positivo. Otra de las ventajas sería la salud pública. ¿Por qué? Si bien el consumo per se es un detonante significativo en el deterioramiento de la salud de las personas, al tratarse este como una problemática
de salud pública y que el Estado como tal debería entonces ya encargarse de promocionar campañas o estrategias que desincentivarían su consumo de forma tal como lo hace con el cigarrillo, con las campañas, bueno, que se pronuncian con el alcohol, que al ya tener el monopolio, bueno, entonces el estado de la distribución, ya se podría tener una regulación más estricta sobre el acceso que podría tener los menores de edad a estos productos y que de una u otra forma se vería recompensado el sistema de salud, eh, porque sí, las personas al tener, digamos, la capacidad de tener este consumo regulado, no sería menos propenso a que se convirtiera, digamos, a largo plazo en un problema mucho mayor. Y bueno, principalmente, bueno, esas son las ventajas que yo encuentro. Y comentarios como lector del libro. Es un libro muy interesante, de un autor muy interesante, que si uno quisiera tener una perspectiva más cercana, de primera mano, sobre una persona que ha trabajado sobre esto, que ha tenido la experiencia, que ha tenido en en su poder, digamos, en los cargos administrativos que ha llegado a tener eh, en sus manos, pues este tipo de políticas para implementar y que, bueno, de una u otra forma hizo, como lo es con la sustitución de cultivos ilícitos y emprender una campaña por parte del gobierno colombiano de ese entonces, del señor Juan Manuel Santos, a esferas internacionales, como lo fue una vez en su discurso de la ONU, que digamos que sería mucho más reconocible a nivel internacional el papel sobre todo que juega Colombia en en esta guerra y que bueno, digamos que es un acercamiento a una problemática que para muchos es conocida superficialmente, pero que en el fondo desconocemos de muchos detalles y que son muy interesantes al momento de tener algún tipo de opinión o algún criterio para, bueno, para opinar y para tener en cuenta. Digamos que es una recomendación, un texto, un libro que de una u otra forma, según a mi modo de ver, es completamente viable y según se ve la tendencia global, digamos que es un fenómeno que está pronto a realizarse, que es la legalización, bueno, de los mismos. Y bueno, para finalizar, eh, yo lo recomiendo, es un libro corto y pero muy puntual, muy preciso, le deja a uno muchos conceptos muy claros y un contexto histórico de cómo ha sido este flagelo en Colombia y en el mundo para tener, digamos, un conocimiento más, más cercano y sí. Bueno, muchas gracias. Eh, yo espero pues que todo haya quedado bien. Primera vez que hago esto, pero bueno, muchas gracias, profe. Eh, yo creo que voy a montar esto a YouTube porque no sé si tenga tiempo eh, para mandarlo por WhatsApp. Bueno, muchas gracias, profe. Si tiene alguna pregunta, si quieren me la dejan en los comentarios, que yo la estaré respondiendo o, o en clase. Nos estamos viendo entonces. Muchas gracias.